Que sí se observan, doctor, las diapositivas. Está en la diapositiva que dice Anatomía Sistema Endocrino, Universidad Católica de Santa María. Ah, ya está ahí. Sí, Bueno, a ver, doctor. vamos a ver un ratito. Voy a minimizar esto ya. Bueno, entonces empezamos, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, Ya. doctor. Muy bien, entonces vamos a hacer todo lo que es la anatomía del sistema endocrino, ¿ya? Vamos a recordar primero, digamos, cómo está esa cosa. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está para correr ahora esto? ¿Dónde está? ¿Ya ves? Ahora no corre. Ujú, ujú. Ya, muy bien. Entonces, para que vean, el sistema endocrino está conformado por el hipotálamo. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, Entonces, doctor. está constituido por el hipotálamo, el cuerpo que se llama la pineal, la pituitaria y los diferentes órganos. Entonces, vamos a ir avanzando. Entonces, vamos por acá. Entonces, la definición. El sistema endocrino, ¿ya? O hormonal, es donde participa un conjunto de órganos del organismo llamadas glándulas endocrinas, que liberan un tipo de sustancia. Este tipo de sustancias es llamado hormonas, ¿ya? ¿Y estas hormonas qué son? Son proteínas, ¿ya? Que producen ciertas glándulas endocrinas. O sea, son células especializadas que liberan un tipo de sustancias que se llaman hormonas. Muy bien. Entonces, ¿cómo las vamos a clasificación? La clasificación de las glándulas tenemos glándulas endocrinas y glándulas exocrinas, ¿ya? Siempre a veces hay confusión. Las glándulas endocrinas también se denominan órganos endocrinos o glándulas sin conducto, o sea, no tienen un conducto de salida, o debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, ¿ya? Por eso se llama endocrino. No tienen un conducto y sus secreciones las liberan al corriente sanguíneo. Mientras que las glándulas exocrinas, ¿ya? Liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos. La mucosa del estómago y el revestimiento de los conductos pancreáticos es un ejemplo que tenemos de las glándulas exocrinas. Otra de las glándulas exocrinas, otro ejemplo, tenemos las glándulas sudoríparas que tenemos también, ¿ya? Entonces, esas son las glándulas que se llama, acá están viendo un gráfico donde vemos las glándulas endocrinas y todas las exocrinas. Entonces, las exocrinas tienen un conducto que estamos viendo acá, este conducto, y mientras que la otra no, todo va a torrente sanguíneo de las endocrinas. Carecen de conductos secretores. En eso tenemos la hipófisis, glándulas tiroideas y la glándula pineal. Mientras que las glándulas exocrinas poseen conductos excretores por donde vacían sus excreciones. Entonces, por este conducto vacían las excreciones y en una de ellas tenemos también las glándulas salivales. ¿De acuerdo? Ya, entonces son ejemplos para que ustedes vean. Entonces, acá tenemos otro gráfico donde vemos la secreción externa y la secreción interna, ¿ya? En la secreción externa, como ven acá, y la secreción interna, en la secreción interna tenemos las glándulas tiroideas, glándulas parótidas, el timo, las glándulas suprarrenales. Mientras que en la secreción externa tenemos ovarios, páncreas, ¿ya? Testículos también, glándula pituitaria y la pineal, ¿ya? Entonces están viendo todo eso y nosotros seguimos, ¿ya? Entonces, las glándulas endocrinas ejercen su acción a través de sustancias químicas llamadas hormonas, ¿ya? Entonces, estas glándulas especializadas, que se llaman endocrinológicas,
ejercen su acción a distancia a través de sustancias químicas llamadas hormonas que son vertidas a la sangre y son trasladadas por esta a los lugares donde ejerce su acción, a los lugares del órgano blanco, ¿ya? Las glándulas endocrinas carecen de conductos secretores, como estamos diciéndolo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el sistema endocrino? Entonces, nuestro cuerpo realiza funciones muy específicas que deben ser tomadas, que deben ser tanto controladas como reguladas el sistema endocrino. El sistema que logra que estos cambios se puedan dar a simple vista cuando son muy externos y aunque normalmente suelen ser internos, ¿ya? Ahora, para que tenga una idea, vamos a ver acá, vamos a poner acá un ejemplo, ¿ya? El ejemplo, ¿cómo actúan? Dice, ¿no? Un ejemplo. Dice, a lo menos, es de noche y la habitación está a oscuras. Mientras buscas el interruptor de la luz, atientas algo caliente, roza tu pierna, lanzas un fuerte grito y a la vez te quedas sin aliento. Recién lanzas un suspiro de alivio cuando te das cuenta que fue el gato. A medida que disminuyen los latidos de tu corazón y tu cuerpo se relaja, te empieza a invadir la calma. Y eso lo hace por el sistema endocrino. Porque tú, el hecho de que tú un momento te has asustado, todo eso, ha habido una gran liberación de catecolaminas. Entonces, una vez cuando ya te das cuenta que no era lo que al comienzo te asustó, entonces esas catecolaminas dejan de estar produciéndose la mayor cantidad como se producía Doctor, al inicio. quedó en la diapositiva 2. ¿Ah? Bueno, otro ejemplo, ¿ya? Doctor, disculpe, he sido en la diapositiva 2. No sé si se ha retrocedido o están tomando el control, porque le da opción a tomar el control y no sé si algún compañero esté tomando el control, pero ahorita está en la diapositiva 2. No, porque yo estoy aquí ya en la otra diapositiva, yo estoy viendo, pero ¿no están viendo lo que estoy hablando? No, doctor. Estamos Doctor, en la parte de definición, doctor, todavía. Definición, a ver un ratito acá, ¿dónde está? Ya hemos pasado la clasificación, todo eso. Acá en definición se han quedado. Según las diapositivas que está Sí, compartiendo, doctor. como si se hubiera Y no, y Doctor, no continúa. ¿Y no está continuando las diapositivas? No, no, doctor. doctor. Hace un momento Bueno, sí acá estaba continuando, pero se estaba adelantando y retrocediendo. No sé si puedo volver a compartir de repente, pedirles a mis compañeros que no coloquen tomar el control para que no se puedan mover las diapositivas y que solo se las mueva. claro, yo nomás por las nuevas no deben de más. Entonces, acá en definición, ahí se ha quedado, sistema endocrino hormonal, ¿no? ¿Ahí se ha ¿Pueden quedado? volver a compartir, doctor? Sí, según las diapositivas estábamos ahí. Por eso, pues, definición acá, la definición del sistema endocrino hormonal es un conjunto de órganos del organismo llamados glándulas endocrinas que liberan un tipo de sustancia llamada hormonas. Ahí se han quedado. Ahora, la siguiente diapositiva acá dice, ahora viene glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. ¿Están viendo? Doctor, no No, está no estamos viendo. compartiendo. No Solo lo está, vemos, pero solo lo no, vemos usted. solamente me ven a mí, no ven esto. Y ahora, ¿cómo comparto esta vaina, pues? No sé. A ver, ¿dónde ¿Cómo la está? otra vez? A ver. Todo pasa. Ya uno de nosotros ya las pasa. ¿Ves? Ahora, ¿cómo comparto? No sale para compartir. O si no, doctor, si le manda las diapositivas a nuestro delegado para que él las comparta por usted y usted le va indicando cuándo avanzar. Bueno, yo voy avanzando en la explicación que estoy dando ahora. Claro, doctor, usted va explicando y le dice siguiente diapositiva y lo va pasando el compañero que comparta. Ah, bueno, ya pues. Ya, ¿Podría entonces, mandar las diapositivas por el chat o a algún delegado, por favor? no lo sé, ustedes elijan, vean ustedes. ¿Ya? Mejor el chat, doctor, por favor.
Ya, no, es que yo quiero que, digamos, voy a seguir explicándoles lo que les estoy explicando, de acuerdo a las diapositivas que tengo acá. Entonces, ahora, ¿cuándo las van qué se llama, ustedes a tener las diapositivas? ¿Cómo se los mando? O Este ya sea, sería doctor, después. páselo ahora si le puede pasar a mi compañera Brenda para que ella lo pueda pasar a alguien que lo comparta ahora, mientras usted explicando y así no tenemos el problema de que no pasan las diapositivas, ¿no? Alguien más que comparta. A ver, ¿dónde está la Brenda? Vamos a ver acá. Pero tengo su teléfono. Fisiopatología endocrino, acá está. Ya. Patología endocrino, todo esto. Ta. A ver, no lo sí debe tener ella ya eso. A ver, acá tengo. ¿Dónde está? Ya se ven las diapositivas, doctor. ¿Ya se ven? Sí, ya se ven. Ya. Entonces vamos a seguir. A ver dónde está. ¿Cómo salgo yo para ver? Yo no veo las diapositivas. Ay, caramba. Doctor, tal vez al momento de compartir las diapositivas, en lugar de poner solo compartir el PowerPoint, puede poner compartir toda la pantalla. Creo que así va a ser un poco más fácil. Estoy poniendo toda la pantalla. Estoy poniendo toda la pantalla. Ahora ven. ¿Ven Sí, que sí estoy se ve. corriendo? No se ve que avance, solo se ve la primera parte, anatomía del sistema endocrino. Ahí se quedó. Carambas. Acá estamos, si ves, acá de dónde está. Acá hay una línea de cadencia acá. Ahí estoy poniendo ya. Entonces acá dice compartir toda la pantalla. Pero mira, atentamente acá. Ya dice ahí. Ahora dice fisiopato, dice acá, Microsoft. Fisiopatología en azul, dice ahí en azul ya. Me estoy entrando ahí. Y dice cargando nada más. Ahora salen ustedes acá, pero otra vez. Doctor, ¿sabe compartir pantalla, o sea, al lado de su audio, donde está la flechita? Sí, Puede pues, al poner, ladito del audio hay una flechita, ya, puede estoy ahí. poner Ahí estoy compartir entrando. pantalla en lugar de compartir ventana. Pero donde dice pues, compartir contenido, dice incluir el sonido, equipo, dice mostrar modo, ¿dónde está? Acá dice Ahí pantalla y ventana. Entonces, ¿qué pongo acá? Pantalla. sí, Sí, doctor. Si estoy en pantalla, pues ahí estoy, ahí, ¿ves? ya, Ahora ahora sí. Ahora, es lo que está usted haciendo. Ahora sí, ahora doctor. Sí, sí. doctor. Ya. Están viendo que se llama unos dibujitos, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Bueno, entonces vamos a seguir allá. Vamos, sigamos. Ahí. Ahí dice endocrino, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor.
Entonces ya se está viendo, ya. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Entonces las glándulas endocrinas ejercen su acción a través de las sustancias químicas llamadas hormonas, y estas hormonas son proteínas, que son vertidas a la sangre y trasladadas por estas a los lugares donde ejercerá su acción, a lugares lejanos. Las glándulas endocrinas carecen de conductos endocrinos, excretores, hemos dicho ya. Ahora vamos a ver. Ahora están viendo, ¿qué es el sistema endocrino? ¿Están viendo, no? Sí, doctor. Ya, entonces seguimos, ya. Sí, doctor. Muy bien, entonces, ¿qué es el sistema endocrino? Nos preguntamos. Entonces, ya les he dicho que realiza diferentes funciones específicas que deben ser tanto controladas como reguladas. El sistema endocrino es el sistema que logra que estos cambios se puedan dar a simple vista cuando son muy externos o aunque normalmente suelen ser internos, ¿ya? Ahí les está hablando que se llama de un ejemplo. Dice, cuando en la noche y en la habitación está oscuras, mientras buscas el interruptor de la luz, atientas algo caliente roza tu pierna, lanzas un fuerte grito o tal vez te quedes sin aliento. Recién lanzas un suspiro de alivio cuando te das cuenta que fue el gato. Entonces tú en ese momento has liberado cantidad de catecolaminas, pero una vez que te das cuenta que es el gato, entonces ya comienzas a entrar en cambio y por consiguiente las catecolaminas comienzan a disminuir. Acá tenemos otro ejemplo, tal vez en forma un tanto más común. Cuando vas a la calle y al pasar a un lado de un portón, un perro grande corre desde adentro de la casa hasta llegar al portón y ladrarte. Entonces gritas y solo saltas de miedo. Estos son hechos que exigen reacciones en el cuerpo que logran hacer cambiar su estado a los órganos u otros. Es un hecho por el sistema endocrino. Eso nos está diciendo que realmente por ese susto, por eso hay una liberación tanto de diferentes hormonas para que tú puedas reaccionar a eso que estás pasando, ¿ya? Entonces, las hormonas ejercen su acción sobre varios fenómenos biológicos, ¿ya? Entonces, las hormonas tienen que actúan sobre el metabolismo, ¿ya? Actúan en la reproducción, actúan en la estimulación de otras glándulas, estabilizan el medio interno, concentraciones de sustancias en la sangre, actúan sobre el crecimiento y desarrollo, ¿ya? Entonces ustedes se dan cuenta que el sistema endocrino está en todo el funcionamiento de nuestro organismo. Por eso es muy fundamental tener un conocimiento bastante grande de lo que hace el sistema endocrino. Muchas veces dicen, no, total, son hormonas, eso no. Tiene que ver con todo, ¿ya? Acá está viendo las funciones endocrinas. Endocrinología y metabolismo, ¿qué ve? Tiene que ver mantenimiento del medio interno, crecimiento y desarrollo. Hay energía, producción, uso y almacenamiento para la reproducción, para todo. Y es por eso que nosotros cuando hablamos del sistema endocrino, ¿qué pasa? Para poder procrear un hijo, el sistema endocrino ha tenido que funcionar primero en la mujer, haciendo que se cree las hormonas, la FSH, la folículo estimulante, después viene la luteinizante, para que ese óvulo salga. Una vez que sale ese óvulo, entonces va por las trompas y llega al útero. ¿Y qué pasa? Cuando en la relación para el hombre también tiene que funcionar la que se llama la hormona luteinizante para producir los espermatozoides, y una vez que hay una que se llama una conjunción de óvulo con espermatozoide, va a producirse el nuevo ser. Y ahí comienzan también las hormonas en todo su funcionamiento en la creación del nuevo ser. Entonces, por eso, acá ves el crecimiento, tenemos hormonas de crecimiento que tienen que ver para crecer, y después sí, con el desarrollo de todo, de todos los órganos, y acá al final va a ser la adultez, ¿no? Muy bien. Para la reproducción, los estrógenos y la progesterona en el caso de la mujer, para que pueda haber esa reproducción, y en el caso del hombre, la testosterona.
En los ritmos endocrinos tenemos acá la melatonina. La melatonina es una hormona que se produce en el timo, que eso tiene mucha relación con el sueño, ¿ya? Es por eso que cuando uno está en una habitación oscura, entonces mayor producción de melatonina y produce el sueño, ¿ya? Y es por eso que ahora hay fármacos avances con melatonina que aquellos pacientes que no puedan dormir, entonces de esa manera les vamos induciendo el sueño para que de una forma fisiológica. Ahora, estas hormonas, todos estos órganos endocrinos tienen relación. El sistema endocrino junto con el nervioso y el inmune, en parte participan de manera coordinada en todas las funciones generales que regulan el cuerpo humano, como son mantener la temperatura, mantener la presión sanguínea, la cantidad de glucosa en sangre y así un montón de cosas. Entonces, tratan estas hormonas de mantener eso. Entonces, las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas, ¿ya? Localizadas en las glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas, ¿ya? Entonces, estas hormonas son sustancias segregadas por estas células especializadas. Son células muy especializadas que se dedican a hacer eso. Al verter el contenido, dice, en el torrente sanguíneo, activan diversos mecanismos y ponen en funcionamiento diversos órganos del cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso que va a actuar a larga distancia. Y las hormonas van a todos los lugares del cuerpo por medio del torrente sanguíneo, hasta llegar a su lugar indicado, logrando cambios como aceleración del metabolismo, aceleración del ritmo cardíaco, producción de leche, desarrollo de órganos sexuales y otros. Entonces, estas hormonas, una vez que son vertidas a sangre, llegan a los órganos blancos y a las células de los órganos blancos, y estas células tienen receptores. Tienen que tener receptores para las diferentes hormonas que se está virtiendo y para que hagan actividad, para que hagan su acción como debe ser, ¿ya? Entonces actúan sobre el metabolismo, se liberan al espacio extracelular, viajan a través de la sangre, afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de las hormonas. Su efecto es directamente proporcional a su concentración, ¿ya? Más concentración de hormona, más efecto, menos concentración, menos efecto. Independientemente de su concentración, requieren de adecuada funcionalidad del receptor para estas hormonas se clasifican. ¿Ah? Bueno, estas hormonas se clasifican en esteroideas o esteroidales, no esteroideas, hormonas aminoácidicas, hormonas proteicas y glucoproteicas. Entonces se clasifican de acuerdo a estas hormonas porque son diferentes tipos de hormonas. Acá tenemos entre las hormonas esteroidales el cortisol, la aldosterona, el estradiol, la progesterona, la testosterona y otras. ¿Te dan cuenta? Esas son las hormonas esteroidales. Cortisol, aldosterona, que tiene que ver con la cuestión de presión, todo eso. El estradiol, en la cuestión de hormonas sexuales. Progesterona para la ovulación. Testosterona para la producción de espermatozoides y otras. ¿Ya? Muy bien, y las hormonas aminoácidicas, como tenemos la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la tiroxina y la triiodotironina. Entonces se dan cuenta que las aminoácidicas tenemos la adrenalina, noradrenalina, la dopa, la tiroxina y la triiodotironina. Entonces es necesario saber todo eso. Anatomía del sistema endocrino. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿De dónde viene todo eso? Entonces viene a nivel del hipotálamo, después viene del hipotálamo, viene a la hipófisis, y después de la hipófisis tenemos la glándula pineal, glándulas tiroideas, glándulas paratiroideas, ovarios, testículos, las gónadas, páncreas, glándulas suprarrenales, timo, ¿ya? Que presenta hasta la pubertad.
Entonces está diciendo que el timo se produce la melatonina. En el hipotálamo todas las hormonas que se llama, que van a, las hormonas reguladoras. Bueno. Acá están viendo que se llama los órganos que estamos viendo, que estamos diciendo pituitaria, el hipotálamo, la tiroides, glándula tiroidea, todo eso es lo mismo que hemos dicho anteriormente. En el hipotálamo, dice, es una glándula, ¿ya?, que forma parte del diencéfalo y se sitúa por debajo del tálamo, ¿ya? Por eso se llama hipotálamo, ¿ya? Regula la homeostasis del organismo, ¿ya? Localizado en el cerebro cerca del quiasma óptico, y estas segregan 8 tipos de hormonas, ¿ya? Acá está. Tenemos el hipotálamo, ¿ya?, que está por encima y debajo del tálamo, y más abajo tenemos la hipófisis, donde está dividida en el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, ¿ya? Y eso, y tenemos acá el hipotálamo segrega hormonas que inducen a otras glándulas endocrinas a secretar hormonas, ¿ya? Entonces hemos dicho que acá en el hipotálamo se segregan las hormonas liberadoras, ¿ya? Y estas pasan a hipófisis, y en hipófisis, en el caso de la tiroides, que estamos viendo acá, en el caso de la tiroides, hace que se produzca la TSH en la hipófisis. Y esta TSH pasa a la glándula tiroidea, en esa TSH y hace que ordene que se forma la hormona tiroidea. Igual acá, en la que se llama la hormona liberada del hipotálamo, pasa a la hipófisis, y en la hipófisis produce la va a la corteza de la suprarrenal y va a ser producir corticoides. En el caso de acá, esto vemos que se llama un ovario. Igual sucede cuando actúa la LH de FSH, más que todo la LH. Entonces, esas son las maneras como va actuando las hormonas. Entonces, acá tenemos las hormonas hipotalámicas. ¿Cuáles son? Estamos diciendo la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotrofinas, liberadora de la tirotropina, hormona liberadora de prolactina, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de somatropina, hormona inhibidora de la somatostatina y la hormona inhibidora de la prolactina, ¿ya? Entonces son 8 hormonas que se producen a nivel del hipotálamo, ¿ya? Entonces, entre la hormona liberadora de gonadotrofina, la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ya?, es un decapéptido que actúa sobre las hormonas luteinizante, la LH, para ver la ovulación, y la folículo estimulante, la FSH, de la adenohipófisis. Estimula la liberación de espermatogénesis en el hombre, ¿ya? Y la FSH en la mujer hace que se produzcan los estrógenos para que el endometrio funcional, ¿ya?, en el que se llama, se vaya, ¿cómo se va produciendo como una esponjita, ¿ya?, para que se forma la camita para que se anida cuando hay fecundación. La hormona liberadora de la tirotropina, ¿ya?, la TRH, es la hormona que estimula, la estimulante del tiroides, ¿ya? Es la hormona estimulante del tiroides que hace la TSH. Después tenemos acá la hormona liberadora de la adrenocorticotropina. Estimula las glándulas adrenales y las suprarrenales, como hemos dicho. Tienen que estimular eso. Muy bien. Hormonas liberadoras de la somatropina, de la TSH, ¿ya? Produce liberación de somatropina hipofisiaria, la TSH, la tiroestimulina. Hormonas inhibidoras de la somatotrofina, ¿ya? Es una hormona inhibidora de la secreción de somatropina y de otras hormonas como la insulina, el glucagón y el polipéptido pancreático. A nivel hipofisiario inhiben la secreción de la TSH,
La zona secretora se encuentra en la región periventricular del hipotálamo. Es un tetradecapéptido que se encuentra en el hipotálamo y en las células D de los islotes de Langerhans, ¿no? Entonces se van dando cuenta que en todos sitios están las hormonas. Hormona inhibidora de la prolactina. Actúa en forma constante inhibiendo la secreción de prolactina, secreción láctea. Hoy en día se sabe que esta sustancia es la dopamina, la que inhibe a la prolactina, o un neurotransmisor con múltiples funciones, una de las cuales es unirse a las células lactotropas de la hipófisis, inhibiendo la liberación de prolactina. Las neuronas secretoras se encuentran en el núcleo arcuato del hipotálamo. Ahora, si no hubiera esta dopamina, no inhibiera la prolactina, entonces, ¿qué pasaría? Estarían produciéndose leche aún no estando en el estado de gestación o posparto. La glándula pineal está situada en el techo del diencéfalo, entre los tubérculos bigéminos craneales, en la denominada fosa pineal. Esta glándula se activa, ¿ya?, y produce la melatonina cuando no hay luz, como les decía, un cuarto oscuro. La melatonina tiene que ver con el hombre y el sueño y la reproducción, ¿ya? En cambio, acá en la hipófisis, o glándula pituitaria, que también se llama, la hipófisis o glándula pituitaria es una glándula compleja que se aloja en un espacio óseo llamado silla turca, ¿ya?, del hueso esfenoides, situada en la base del cráneo, en la fosa cerebral, dice, ya, que conecta con el hipotálamo a través del tallo pituitario o tallo hipofisiario. Tiene un peso de aproximadamente 0.5 gramos. Es una cosita muy pequeñita lo que tiene ahí. ¿Ya? En la hipófisis, dice, tal vez sea la glándula endocrina más importante según la mayor parte de los procesos biológicos del organismo. Es el centro alrededor del cual gira buena parte del metabolismo, a pesar de que no es más que un pequeño órgano que pesa poco menos de medio gramo. Entonces, el centro más que todo de la cuestión hormonal es la hipófisis, ¿ya? La hipófisis tiene medio centímetro de altura y 1 centímetro de longitud y 1.5 centímetros de anchura. Es una cosa pequeña. Y cuando nosotros tenemos ahí un crecimiento de un adenoma, todo eso, entonces tenemos el problema, si es grande, va a haber compresión, eso hace el quiasma óptico y por consiguiente va a haber ceguera. Primero es una ceguera bitemporal y después de eso puede haber una amaurosis total, ¿no? Entonces, hipófisis o glándula pituitaria consta de 3 partes, ¿ya? El lóbulo anterior o adenohipófisis es responsable de la secreción de numerosas hormonas, que vamos a ver más adelante. La hipófisis media produce 2 polipéptidos llamados melanotropinas u hormonas estimulantes de los melanocitos, ¿ya?, que inducen el aumento de la síntesis de melanina de las células de la piel. Y es por eso cuando nosotros hablamos de una patología de la enfermedad de Addison, entonces hablamos que generalmente hay mayor cantidad de, que se llaman de la hormona estimulante de la melatonina, y por consiguiente los melanocitos hacen que se confundan y comienzan a producir más melanina, ¿ya? Y por eso que cuando viene el paciente con Addison dice, doctor, yo no sé qué tengo porque cada vez me estoy volviendo más negrito, es lo que dice, ¿ya? El lóbulo posterior o la neurohipófisis secretan las hormonas, la hormona antidiurética y oxitocina, ¿ya? Entonces, para que vean acá, la neurohipófisis, la adenohipófisis y el tallo hipofisiario, ¿ya? Entonces, ¿cómo está? Así, gráficamente. La adenohipófisis, entonces, la adenohipófisis secreta muchas hormonas, de las cuales 6 son relevantes para la función fisiológica adecuada
del organismo, las cuales son secretadas por 5 tipos de células diferentes, ¿ya? Cada célula secreta una hormona, ¿ya? Son 5 tipos de células diferentes que secretan. Vamos a hablar de la adenohipófisis, la hormona de crecimiento, la GH. La hormona de crecimiento es producida durante toda la vida de una persona. Es necesaria para que el niño alcance su talla adulta normal, pero también es importante para la regulación del metabolismo, tanto en niños como en adultos. Un déficit de esta hormona causa enanismo y un aumento ocasiona gigantismo en niños y acromegalia en adultos, ¿ya? Entonces, esta hormona de crecimiento, como dice, es muy importante para cuando están niños, para que crezcan. Y en la etapa adultez también es muy importante. Claro que la concentración de hormona de crecimiento en la adultez es bajo, 1 o 2. En cambio, en el niño, en etapa de crecimiento, llega a 15, 20, 25, ¿ya? La hormona de crecimiento. ¿Por qué es importante en la adultez? Porque muchos pacientes a veces cuando no tienen nada de hormona de crecimiento o tienen un hipopituitarismo, entonces hay que darles una unidad o 2 unidades de hormona de crecimiento diario y vas a ver cómo estos abuelitos comienzan a reaccionar y tienen más ganas de vivir, tienen más fuerza, tienen para hacer las cosas de lo que están a veces, muchas veces postrados. Por eso tienen que ver que la hormona de crecimiento es sumamente importante. Acá están viendo la composición de la hormona de crecimiento, ¿no? Ahora, la glándula tiroides. La tiroides es una glándula endocrina, está situada en la parte frontal del cuello a la altura de las vértebras C5 y T1, ¿ya? Justo debajo de la nuez de Adán, junto al cartílago tiroides sobre la tráquea y cubierta por la musculatura pretiroidea y el músculo platisma, músculo cutáneo del cuello, el tejido subcutáneo y la piel. Dice, pesa entre 15 y 30 gramos en el adulto y está formada por 2 lóbulos en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea unidos por el istmo, ¿ya? Esa es la glándula tiroidea. Acá la están viendo, ¿ya? Anatómicamente donde se encuentra, ¿ya? Para que si ustedes fijen, porque para la palpación generalmente se palpa debajo de la manzana de Adán, ¿ya? Esa es la manera de palpar, ¿ya? Generalmente por la parte posterior de la paciente, entonces agarras bien, ¿ya? Entonces estás viendo anatómicamente el cartílago tiroides, glándulas tiroideas, tráquea, aorta, entonces ¿cuál es la relación de todo esto? ¿Ya? Igual acá, como están viendo, la glándula tiroides, lóbulo piramidal, ¿ya? Le tenemos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el istmo, ¿ya? Que está debajo de los que se llaman el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. ¿Ven? Acá tenemos la glándula tiroidea, tenemos el hipotálamo, la glándula pituitaria, ¿ya? El hipotálamo y la glándula pituitaria en el cerebro controlan la secreción normal de hormonas tiroideas, la cual a su vez controla el metabolismo. Por eso hemos dicho que cuando nosotros tenemos un paciente con hiperfunción de la hormona tiroidea, entonces la hormona tiroidea es una hormona catabólica, entonces va a aumentar el catabolismo. Entonces cuando hablamos de hipertiroidismo, entonces primario, cuando hay mucha producción de hormona, entonces los sensores tanto en el hipotálamo como en la hipófisis sensan que hay mucha hormona, automáticamente disminuyen la hormona liberadora y disminuyen la TSH. Entonces de esa manera hay menos producción de hormona tiroidea. Entonces ese es el sistema de feedback negativo realmente que se llama que controla las concentraciones de hormonas tiroideas. La tiroxina, la hormona más importante que produce la tiroides, contiene yodo y se llama tiroxina. Esta tiene 2 efectos en el cuerpo. Control de la producción de energía en el cuerpo. La tiroxina es necesaria para mantener la razón metabólica basal o un nivel normal. Es lo que decía.
la hormona tiroidea es una hormona catabólica, ¿ya? Pues tiene que ver con el catabolismo. Durante los años de crecimiento, mientras la hormona de crecimiento estimula el aumento de tamaño, la tiroxina hace que los tejidos vayan tomando la forma apropiada a medida que van creciendo. Es decir, la tiroxina hace que los tejidos se desarrollen en las formas y proporciones adecuadas. Entonces te van dando cuenta que ya si estamos hablando de la relación que hay de las diferentes hormonas. La glándula tiroides, dice, tiroides, también secreta una hormona denominada la calcitonina, que disminuye los niveles de calcio, ¿ya? Y fósforo en la sangre, inhibe la reabsorción ósea de otros iones, ¿ya? Entonces es también la calcitonina que te produce la glándula tiroidea. Muy bien. Glándulas paratiroideas. Las glándulas paratiroideas generalmente son 4, ¿ya? 4 glándulas paratiroideas. Estas glándulas paratiroideas situadas en el cuello, generalmente localizadas en los polos de las glándulas tiroides, que producen la hormona paratiroidea. Generalmente hay una cuarta glándula paratiroidea, pero de forma ocasional puede haber 5 o más, ¿ya? Cuando existe alguna glándula adicional, este suele encontrarse en el mediastino, en relación con el timo o dentro de las glándulas tiroideas. Las hormonas paratiroideas participan en el control de la homeostasis del calcio y fósforo, así como en la fisiología del hueso. Entonces, cuando hablamos de que se llaman las paratiroideas, tiene que ver mucho con la, como dice, la concentración de calcio, ¿ya? En hueso y todo eso. Y es por eso que normalmente son 4 las paratiroideas que están detrás de la glándula tiroidea. Y cuando operan los cirujanos, a veces es un poco difícil distinguirlas porque es muy similar a las glándulas tiroideas. Y las sacan y por consiguiente los pacientes van a tener tetanias muy frecuentes porque no hay concentración de calcio. Bueno, acá tenemos las glándulas paratiroideas donde está señalando las flechitas rojas. En esa zona se encuentran. Finalmente son 4. De acuerdo que yodo reactivo. Y como no disponíamos del yodo reactivo, entonces teníamos que hacerla operar. Esta paciente, cuando se hizo la operación, entonces cuando entraron los cirujanos, al final ni siquiera la operaron, no sé qué pasó. Entonces agarraron un cachito de la glándula tiroidea del lóbulo superior y la cerraron. Y en ese cachito estaba una glándula paratiroidea. Era la única que tenía. Y se la sacaron y la paciente comenzó a hacer tetanias y tetanias y tetanias. Realmente no es bonito ver a un paciente que tenga muchas tetanias, todo eso, porque a la larga se va deteriorando el sistema nervioso central y toda la cosa, ¿ya? Es muy triste eso. Entonces, las glándulas paratiroideas producen la hormona paratiroidea que sirve en la regulación de los niveles de calcio de la sangre. La exactitud de los niveles de calcio es muy importante en el cuerpo humano, ya que pequeñas desviaciones pueden causar trastornos nerviosos y musculares. La hormona paratiroidea estimula las siguientes funciones: la liberación de calcio por medio de los huesos en el torrente sanguíneo, ¿ya? La absorción de los alimentos por medio de los intestinos y la conversión de calcio por medio de los riñones, ¿ya? Entonces se van dando cuenta que cómo funciona eso. La prolactina, hormona luteotrópica, estimula el desarrollo de los acines mamarios y estimula la producción de los genes para proteína de la leche. ¿Ya? Esa es la prolactina. Imagínense si no estuviera inhibida, estaría cada rato produciendo esa leche.
Dice, las demás hormonas son hormonas trópicas que tienen su efecto en algunas glándulas endocrinas periféricas. Bueno, acá tenemos la hormona estimulante del tiroides, la TSH o tirotropina. Estimula la producción de hormonas por parte del tiroides, ¿ya? La hormona estimulante de la corteza suprarrenal, la CTH o la corticotropina, ¿ya? Estimula la producción de hormonas por parte de las glándulas suprarrenales. La hormona luteinizante estimula la producción de hormonas por parte de las gónadas y la ovulación. Y la hormona estimulante de los folículos dice misma función que las anteriores a nivel de las gónadas y la ovulación. ¿Ya? Neurohipófisis. Entonces nos vamos a la neurohipófisis. Es una hormona antidiurética, ¿ya? La vasopresina, llamada también vasopresina, se secreta en estímulo a una disminución del volumen plasmático y como consecuencia de la disminución de la presión arterial que esto ocasiona y su secreción aumenta la reabsorción del agua desde los túbulos colectores renales. ¿Ya? Es una vasopresina. También provoca un fuerte vasoconstricción, que es lo que también es llamada vasopresina. ¿Ya? La neurohipófisis también produce la oxitocina. Estimula la concentración de las células mioepiteliales de las glándulas mamarias, ¿ya? La que causa la eyección de leche por parte de la mama y se estimula por la succión, ¿ya? Es la oxitocina. Se cree que también causa las concentraciones uterinas típicas de la etapa final del parto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de oxitocina, entonces es cierto que dice que tiene que ver con las glándulas mamarias, la que causa la eyección de la leche. Entonces, también dice que en las concentraciones uterinas en la etapa final del parto. Y es por eso que esta que se llama oxitocina nunca estuvo libre en el mercado acá, pero sí en Estados Unidos lo utilizaba mucho para crear los abortos, utilizando la oxitocina, ¿ya? En cambio en Perú nunca tuvimos ese producto. El timo es una glándula y es uno de los controles centrales del sistema inmunitario del organismo. Generalmente consta de 2 lóbulos y se localiza en el mediastino, detrás del esternón. Una capa de tejido conectivo envuelve y mantiene unidos a los 2 lóbulos tímicos, mientras que una cápsula de tejido conectivo delimita por separado cada lóbulo. Contribuye a la maduración de los linfocitos T, ¿ya? Entonces estamos viendo ahí ya el sistema inmunitario. Ya se sentimos. Ahora, las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales son unas glándulas endocrinas como forma de triángulos que están situadas encima de los riñones, cuya función es la de regular las respuestas al estrés a través de la síntesis de corticoides y catecolaminas, que son el cortisol y la adrenalina principalmente. Entonces, eso es lo que hacen las glándulas suprarrenales, que tienen una función muy importante en todo nuestro funcionamiento del organismo, en la homeostasis de todo. La glándula suprarrenal, anatómicamente, dice, las glándulas suprarrenales están situadas en la cara anterior superior de los riñones y están irrigadas por la sangre que recibe de las arterias suprarrenales. Están formadas por 2 estructuras diferentes, que son médula suprarrenal y la corteza suprarrenal, ambas ya inervadas por el sistema nervioso autónomo. Como su nombre sugiere, la médula suprarrenal está situada dentro de la glándula, rodeada por la corteza suprarrenal que forma la superficie. ¿Ya? Acá la tienen, para que se ubiquen,
que están sobre los riñones, las suprarrenales, ¿ya? Entonces, las glándulas suprarrenales, dice, segregan hormonas que van a regular el balance químico y metabólico, complementan con otras glándulas, ¿ya? Como están viendo acá, tiene que ver con el sodio y potasio, tiene que ver con la glucosa, tiene que ver con la cuestión de los ovarios y también tiene que ver con la cuestión de los testículos. Médula suprarrenal. La médula suprarrenal está compuesta principalmente por células cromafines, productores de hormonas, siendo el principal órgano de conversión del aminoácido tirosina en catecolaminas, epinefrinas y neuroepinefrinas, ¿ya? También llamadas adrenalina y noradrenalina respectivamente. Eso se produce en la médula suprarrenal. La adrenalina y la noradrenalina, estas sustancias estimulan la actividad del corazón, ¿ya? Aumentan la tensión arterial y actúan sobre la concentración y dilatación de los vasos, la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos y la musculatura de dichos vasos. La adrenalina eleva los niveles de glucosa en sangre, glucemia. Todas estas acciones ayudan al organismo a enfrentar las situaciones de urgencia de forma más eficaz. Ejemplo, deportes extremos. Y es por eso, dice que a veces uno ve que aquellos deportistas hacen, digamos, cosas que tú normalmente no las harías, ¿no? Entonces dice, ese furor del deporte por la adrenalina. La adrenalina te hace hacer muchas cosas y no te cansas ese momento, pero después de que ha pasado ese estrés, ya dejó de liberar la adrenalina, sientes un cansancio bárbaro, ¿ya? Bueno, acá tenemos acá a los pequeños que realmente esos segregan cantidad de adrenalina porque ellos no miden el que se llama el peligro, ¿ya? Entonces, catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, estos mucosos son los que son los fabulosos, ¿eh? Porque ellos, para ellos no hay nada de peligro, ¿ya? Corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal está situada, rodeada, la circunferencia de la glándula suprarrenal. Su función es la regulación varios componentes del metabolismo de la producción de mineralocorticoides. Tenemos la aldosterona, por un lado, y por otro lado tenemos los glucocorticoides, el cortisol. La corteza suprarrenal también tiene un lugar secundario de la síntesis de andrógenos. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de las tumoraciones que puede haber en glándula suprarrenal, hablamos ya a veces del síndrome de Cushing, ya hay mayor concentración de mineralocorticoides, y también algunos andrógenos. Y es por eso que los pacientes tienen hirsutismo, acné, porque estos son en su mayoría dan en pacientes féminas, ¿ya? Esta corteza suprarrenal, dice, las secreciones suprarrenales regulan el equilibrio de agua y sal del organismo, o sea, tienen que ver con la concentración de sodio y potasio, ¿ya? Influyen sobre la tensión aumento de la tensión arterial. Actúan sobre el sistema linfático, ¿ya? Influyen sobre los mecanismos del sistema inmunológico, regulan el metabolismo de los glúcidos y de las proteínas. Entonces se dan cuenta que tiene que ver mucho en todos estos aspectos. La corteza suprarrenal pueden dividirse en 3 capas diferentes. La zona glomerular, producción de mineralocorticoides, ¿ya? Sobre todo aldosterona, ¿ya? La zona glomerular. La zona fascicular, producción de glucocorticoides, ¿ya? La fascicular.
principalmente cortisol, cerca del 95%. Y en la zona reticular ya es la producción de andrógenos, incluyendo la testosterona. Es lo que se produce, ¿ah? Eso es en las zonas de la corteza. El páncreas, como glándula secretora, ¿ya? El páncreas es la glándula abdominal y se localiza detrás del estómago. Este posee jugos que contribuyen a la digestión y que produce también una secreción hormonal interna que se llama la insulina, ¿ya? Para la parte endocrina, lo más importante en este caso es la producción de insulina, ¿ya? Y también, bueno, también es importante que el páncreas que se llama exocrino, ¿no? Que tiene que ver, que se llama con la producción de las enzimas proteolíticas que actúan en la digestión. El páncreas, como glándula secretora, ahí dice grupos de células endocrinas denominadas islotes de Langerhans, distribuidos en todo el tejido todo el tejido del páncreas, de secreción, insulina y glucagón. ¿Ya? Muy bien. El páncreas como glándula secretora. La insulina actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Aumenta la tasa de utilización de la glucosa y favoreciendo la formación de proteínas y almacenamiento de grasa. Nosotros hemos dicho que la insulina actúa como si fuera en los receptores periféricos, ¿ya? Receptores periféricos de insulina, como si esta hormona de insulina fuera una llave para que pueda entrar la glucosa a las células. En cambio, el glucagón aumenta de forma transitoria los niveles de azúcares en la sangre. Entonces, el glucagón es un diabetógeno, ¿se dan cuenta? Niveles de azúcar en la sangre mediante la liberación de glucosa procedente del hígado. Ya, entonces hace que se produzca mayor cantidad de glucosa hepática. Y eso por eso que cuando nosotros hacemos la definición de diabetes mellitus, ¿qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una enfermedad o un síndrome caracterizado por el aumento de la concentración de glucosa plasmática, por una disminución ya absoluta o relativa de la producción de insulina, por una disminución de receptores periféricos a la insulina y por un aumento de la producción de glucosa hepática. Y eso, ¿quién hace que se produzca? El glucagón, ¿ya? Entonces, el glucagón aumenta de forma transitoria los niveles de azúcar en la sangre mediante la liberación de la glucosa procedentes del hígado, ¿ya? Las gónadas, tenemos acá ovarios y testículos, esas son las gónadas. El ovario es la gónada femenina productora de hormonas sexuales, ¿ya? Y óvulos. El ovario produce los estrógenos, el ovario produce la progesterona, ¿ya? Y elimina el óvulo, ¿ya? Sus estructuras pares con forma de almendra, pero 2 veces más grande, de color blanco rosado, situadas en ambos lados del útero, ¿ya? Entonces estos son los que se llaman las gónadas, que se llaman los ovarios. Entonces cuando hay la menstruación, todo eso, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? El ovario, una vez que se estimula con la FSH, que viene de hipófisis por torrente sanguíneo, llega al ovario y el ovario comienza a producir estrógeno. Estos estrógenos por sangre llegan al útero y van formando la camita, o sea, va el aumento de la producción del endometrio funcional. Llega a su nivel alto, automáticamente disminuye la producción de FSH, ya empieza la producción de LH para producir la progesterona. Entonces, ¿de dónde viene la progesterona? Del ovario. Y al mismo tiempo hace que suelte el óvulo, ¿ya? Entonces, de esa manera va a ser que
se produzca todo eso. Entonces, dice, además, situación, digamos, pues estamos hablando de sexuales, por más, dice Almendra, que situaciones que en ambos lados del útero. Los ovarios femeninos son homólogos a los testículos masculinos. En los ovarios, el ovario, además de la producción de óvulos, segrega un grupo de hormonas, estrógenos y progesterona, es lo que les decía. Estas hormonas inducen a mantener los cambios físicos de la pubertad, ¿ya? Y las características sexuales secundarias. Apoyan la maduración del endometrio uterino y la espera de una posible implantación de un óvulo fecundado. Asimismo, suministran las señales adecuadas al hipotálamo y la pituitaria para mantener el ciclo menstrual. Ovarios son folículos ováricos, producen óvulos o huevos. También segregan un grupo de hormonas denominadas estrógenos, que hemos dicho, necesarias para el desarrollo de los órganos reproductores y las características sexuales secundarias, como distribución de la grasa, amplitud de la pelvis, crecimiento de las mamas y vello púbico y axilar. La progesterona ejerce su acción principal sobre la mucosa uterina. En el mantenimiento del embarazo, también actúa sobre conjunto a los estrógenos, favoreciendo el crecimiento y la elasticidad de la vagina. Los ovarios también elaboran una hormona llamada relaxina, que actúa sobre los ligamentos de la pelvis y el cuello del útero y provoca una relajación durante el parto. Doctor, disculpe que lo interrumpa. La diapo se ha quedado en corteza suprarrenal. ¿Y ahora qué hacemos? Porque ya falta poco para que termine. Ahí vamos a dar otra vuelta el problema que hagamos. Ahora, ¿dónde está? No hay. ¿Ves? ¿Dónde está ahora? ¿Ves? Ya se perdió. Carambas. Bueno, ya vamos a terminar. Ya acá falta poquito ya. Terminaré nomás, y escúchame, pues ya dependo de la diapositiva, ¿ya? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces seguimos con los testículos, ¿ya? Lo más importante es la testosterona, que estimula el desarrollo de las características sexuales ya secundarias, influyendo sobre el crecimiento de la próstata y vesículas seminales, y estimula la actividad secretoria de estas estructuras. Los testículos también contienen células que producen el esperma, ¿ya? Muy bien. Acá están viendo ya, ve cómo bueno, no están viendo, porque acá deben ver la cuestión anatómica de los testículos, donde se encuentran, y generalmente que la próstata, todo ese, el conducto eyaculatorio, todo eso que están viendo. Ahí está ya. ¿Sabes? Ya, entonces testículo, ahora que sigue, ya acabamos. Ya acabamos, ¿ves? Ya hemos acabado ya. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Al fin acabamos ya todo. Bueno, ya tendrá que, bueno, en el sistema está todo acá, ya lo grabé todito que se llama las 84, 83 diapositivas, ¿ah? Está disponible ahí, pueden grabarlas. ¿Listo? Sí, doctor. Ya, listo, entonces ya terminamos, espero que, ¿han entendido? Sí, doctor, sí se entendió. Sí, doctor. Lo he hecho lo más clarito posible porque es bien difícil esta parte, porque todavía ni siquiera nos les he quitado la parte cómo actúa la hormona con el receptor, porque esa es la más fastidiosa. Bueno, no les he hecho eso porque y no creo que iban a comprender y necesitamos más tiempo.
Ya, bueno chicos, entonces ya haré los exámenes. De acuerdo a todo lo que les he hablado, nada más les voy a tomar las preguntas para el examen, ¿ya? Doctor, disculpe, las diapos las ha subido Están, al están ahí grabadas en el sistema de la universidad. en el aula virtual. Sí, en la aula virtual, sí están ahí. ¿Ya? Ya, bueno chicos, los dejo entonces, ¿ya? Gracias, doctor. De nada, pues ahí va, Gracias, doctor. chao, Gracias, chao. doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós.